En este video les quiero mostrar un nuevo producto que adquirí. Se trata de mi primera impresora 3D, en específico la Creality Ender 3. Para los que no lo sepan, una impresora 3D, como su nombre lo dice, es una impresora que es capaz de imprimir en 3 direcciones, lo que hace que se le pueda dar volumen a las figuras que queramos imprimir. Pedí este modelo en específico, 1, porque es el más económico que puede conseguir nuevo, alrededor de unos $230, e incluyen 2 rollos de filamento, que es la materia prima para imprimir. Y 2, porque es el que tiene mayor soporte, ya que cuenta con una comunidad muy grande de personas que comparten sus experiencias con esta máquina. Les quiero mostrar mi experiencia como un total novato en el tema al momento de armarlo y contarles mi experiencia del proceso. Antes de comenzar con el armado, me puse a buscar consejos para tratar de hacer todo bien a la primera y se las iré contando conforme vayamos avanzando. Bien, hablando del armado, tengo que recomendar igualmente que lean las instrucciones del fabricante que vienen dentro de la caja. Antes de empezar voy a establecer los lados de la impresora colocándola de frente, para que ustedes no se pierdan al momento de yo cambiar las tomas. Esto lo hago porque entiendo que hay personas que la máquina les resulta igual en cualquier sentido. Sabemos que está de frente porque generalmente tiene la cama caliente con el logo Ender colocada hacia ese lado. Tomando otro punto de referencia, se puede observar que la caja que controla la máquina y por donde se inserta la tarjeta microSD está del lado izquierdo. Ahora ya sabemos también los lados derecho y posterior, y muy importante los 3 ejes por donde la máquina se desplaza, X, Y y Z. Dicho esto, pasemos directamente a los pasos de armado. Paso 1. Armar los pilares verticales derecho e izquierdo de la máquina. Para esto necesitamos los 2 perfiles de aluminio más grandes. Podemos observar que poseen el mismo tamaño, pero tienen un lado definido, ya que tiene orificios diferentes. Para saber de qué lado van, primero observemos el perfil derecho. Este tiene 2 orificios, en uno de sus laterales con una disposición vertical y una separación considerable. Estos no son simétricos y tienen una diferencia en la altura. Y el izquierdo, que también tiene 2 orificios, pero en uno de sus extremos, con una disposición horizontal y distancias cercanas. Sabiendo esto, empecemos con el ensamblaje. Primero, del pilar derecho. La forma en la que debemos colocar el perfil es con los 2 orificios hacia inferior y del lado interno de la máquina. Para esto debemos colocar la máquina lateralmente, ya que los tornillos M5x45 que requeriremos para instalarlo entran por la parte inferior. Todos los tornillos tienen su nombre en la bolsa. En el pilar izquierdo se encuentran 2 orificios en uno de los extremos. Estos van hacia la parte inferior de la máquina. Igualmente utilizaremos los tornillos M5x45 que también se inserta en la parte inferior. Paso 2. Utilizando 2 tornillos M5x8, atornillaremos la pantalla en el perfil horizontal derecho por donde están los agujeros correspondientes. Ahora es el turno de la fuente de poder. Este va colocado del lado derecho con el puerto del cable y el interruptor hacia abajo y mirando externamente. Atornillado con 2 M4x20 por medio de los agujeros del perfil vertical derecho. Asegúrense bien de seleccionar el voltaje correcto de la máquina, ya que podrían generar un cortocircuito y estropearla. El voltaje varía según el país de donde sean, así que si no saben pueden investigar por internet. Es el turno de instalar el final de carrera del eje Z. Este posee 2 tuercas rectangulares que deben ir en posición horizontal para que no se salgan. Estos deben entrar por el canal lateral del perfil izquierdo desde la parte superior y luego bajarlo. Si se fijan en la imagen, la pieza tiene forma de P. Este debe estar mirando hacia la parte anterior de la máquina. Luego de bajarlo, este debe quedar aproximadamente a 32 milímetros de la cara inferior del perfil. Una vez encontrada la distancia correcta, toca apretar los tornillos. Es el momento de instalar el motor del eje Z con 2 tornillos M4x18P, que van en el extremo inferior del perfil izquierdo en la cara posterior. Luego es turno de instalar la varilla enroscada del eje y este va encima del motor del eje Z. Primero debemos aflojar el tornillo superior para que pueda entrar la varilla y luego apretarla para que quede firme. Posiblemente les quede la varilla un poco torcida con respecto al perfil de aluminio. Lo ideal es que queden lo más paralela posible para evitar problemas a la hora de la impresión. Para resolver este problema, debemos aflojar un poco los tornillos del motor del eje Z y nos podemos ayudar utilizando la llave que viene en las herramientas de armado, colocándola abajo para nivelar mejor el motor. Un truco que utilicé aparte de la llave fue afirmar la varilla en la parte superior con las manos para que no se mueva al apretar nuevamente los tornillos del motor.
Y ahora sí quedará bien. Ahora nos toca armar el eje X, comenzando por el paso 5 y al igual que con los perfiles grandes, aquí ocurre algo similar ya que debemos elegir uno en específico y es el que tiene dos aperturas grandes. Debemos atornillar este perfil en la pieza que incluye el extrusor y el motor del eje X, con dos tornillos M4x16, con la apertura encajada en la cabeza del tornillo de la pieza de los motores y del lado donde están los agujeros que se alinean exactamente con los agujeros de la pieza. Los tornillos van colocados como se ve en la imagen y se atornilla desde arriba con otros dos agujeros que tiene la pieza. Luego atornillamos la boquilla del extrusor. Paso 6. Es momento de encarrilar el carro del fusor. Este entra por el lado externo. El carro del fusor tiene que ir del mismo lado en que tenemos el código QR de la pieza de los motores. Luego toca cerrar el eje X con esta pieza utilizando dos tornillos M4x16. Las ruedas deben ir del mismo lado que los motores. Y se darán cuenta que la cabeza del tornillo de la rueda interna encaja justo con la apertura del perfil. Este debe ser atornillado desde el lado de los motores. Debemos instalar el tensor de la correa del eje X. Este tiene las mismas tuercas que el final de carrera del eje Z, pero las tuercas en vez de ir horizontal deben ir en vertical para que no se salga la pieza. La pieza debe ir encajada en el canal de esta manera como se observa en la imagen. Una vez ubicado debemos apretar pero de manera leve, ya que debemos realizar el paso 8, en la que debemos instalar la correa. Esta debe pasar por el canal superior del perfil, pasando por debajo de las ruedas superiores del carro difusor. Los dientes de la correa deben ir mirando hacia lo interno y los finales dorados deben estar en la parte de abajo. Hay que tener un poco de paciencia al momento de pasar la parte dorada por debajo de las ruedas, ya que topa un poco con estas. También hay que tener paciencia para pasar la correa por este mecanismo. Luego de tener la correa instalada debemos tensarla. Esto se hace ingresando los finales de la correa en unas pestañas en la parte inferior del carro difusor. Estas deben quedar bien puestas para que no se salgan. Paso 9. Una vez terminado el eje X debemos colocarlo en la máquina. Esto se hace en la parte superior. Con el carro difusor hacia el frente y los motores del lado izquierdo, estos entran por medio de las ruedas en los canales laterales de los perfiles. Pero antes de bajarlo, primero debemos asegurarnos de encajar la varilla del eje Z en el orificio correspondiente del eje X. Una vez encajado, debemos girar la varilla manualmente en sentido contrario a las agujas del reloj para ir bajando el eje X. Bajándolo unos 10 centímetros más o menos es el momento del paso 10, en el que debemos colocar el perfil restante en la parte superior de la máquina. Este no necesita una posición específica, solo que los agujeros estén en dirección vertical para los 4 tornillos M5x25. Podemos utilizar los embellecedores plásticos que traen para tapar las caras laterales del perfil, solo que se me pasó a hacerlo. Paso 11. Tenemos que colocar el portacarretes usando dos tornillos M5x8 y las dos tuercas M5T. El portacarrete debe estar del lado izquierdo y mirando hacia posterior. Las tuercas las ubicamos primero en el canal superior del perfil y luego con los tornillos lo vamos ubicando. Podemos mover las tuercas con una llave Allen en caso de que no encajen a la primera. Finalmente, si has llegado a este punto, no cantes victoria, que ahora viene el último paso, el paso 12 y la parte más complicada, las conexiones eléctricas. Nada, mentira, en realidad es lo más sencillo de todo el proceso. Los cables tienen letras y estas indican dónde van ubicados, comenzando con los más cortos, correspondientes al eje Z. Tenemos dos cables que dicen Z, el más ancho va hacia el motor del eje Z y el más angosto hacia el final de carrera del eje Z. Lo mismo ocurre con el eje X y el eje Y. Debemos asegurarnos que estamos colocando el lado correcto. Y es fácil de saber ya que los cables tienen prominencias en el plástico y los puertos tienen orificios. Si ven que no entran, no lo fuercen y revisen bien si están del lado correcto. El cable con la letra E va en el motor del extrusor. El cable de colores corresponde a la pantalla y va en el puerto de la esquina o, para ser más específicos, el puerto EXP3. En el cable de alimentación no hay forma de equivocarse, ya que tiene una forma específica para poder encajar. Por último, pero no menos importante, colocar el tubo de teflón en la boquilla del extrusor, empujándolo con suavidad hasta que tope y luego colocándole el seguro. Y ya estaría armada nuestra Ender 3.
Ha llegado el momento de encenderla para hacer la primera nivelación de la cama caliente. Lo primero que hago es cambiar el lenguaje, esto es opcional, yo lo prefiero en español. Vamos a la opción que dice Prepara y luego a Auto Home. Para nivelar la cama necesitamos que se puedan mover los ejes libremente y para esto vamos a la opción Prepara y luego a Detiene motores. Nivelar la cama parece complejo, pero en realidad es muy sencillo y se trata básicamente de ubicar el hot end en las 4 esquinas de la cama. Luego, utilizar las ruedas correspondientes a cada esquina ubicadas abajo de la cama, que si la giramos en sentido de las agujas del reloj sube la cama y en sentido contrario la baja. Sabiendo esto, necesitamos una hoja de papel común y colocarla entre el hot end y la cama. Al mover la hoja por la zona, se debe sentir que pasa sin dificultad, pero sintiendo el roce del hot end en ella. Así sabremos que está bien nivelada. Este proceso se repite con todas las esquinas. Si quieren asegurarse que está bien nivelada, pueden repetir el proceso una vez más. Ahora ha llegado el momento de colocar el filamento en la máquina. Aquí hay varios detalles que necesitan saber para que no pierdan el tiempo al momento de colocarlo en el extrusor. Primero debemos colocar el filamento de modo que vaya bajando por el lado externo. Antes de seguir debemos ir al menú, que en mi caso es Precalienta PLA, ya que estoy utilizando filamento de PLA, y luego en la opción Precalienta PLA CUMP. Esto es para que el hot end se caliente y asegurarnos de que el plástico esté saliendo sin problema al momento de colocar el filamento en la máquina. Luego, el filamento que está doblado lo debemos cortar preferentemente en diagonal. El filamento debe entrar por el orificio que está en el lateral del extrusor y para que entre se debe apretar el gatillo que se observa. Algo que no grabé, pero sí me fijé, es que el filamento al ingresar por el extrusor pasa por unos engranajes y estos hacen que se doble hacia el lado derecho, lo que impide que entre por la boquilla hacia el teflón. Para eso tuve que doblar un poco el filamento hacia la izquierda para que pueda entrar. Una vez que entre y sin soltar el gatillo, empujamos el filamento y asegurarnos de que pase sin problemas por el teflón, hasta que tope con el hot end y poder ver que el plástico ya sale derretido. Como no tenía espacio para colocarla, tuve que hacer un soporte de madera y anclarlo a la pared. La verdad es que quedó muy firme y no se mueve para nada. Es importante que coloquen la impresora en una superficie plana y que no se mueva, para así evitar vibraciones que llevan a errores en la impresión. Ha llegado la hora de realizar la primera impresión y para eso vamos al menú principal y seleccionamos Imprimir desde SD y seleccionamos el archivo que querramos. Al hacer esto, el hot end y la cama caliente se calentarán previamente antes de empezar la impresión. La SD que viene incluida trae varios modelos para imprimir. Yo no me di cuenta de eso, así que pasé un modelo desde el ordenador a la SD. En resumen, la verdad es que ha sido una experiencia muy grata el poder aprender mejor el funcionamiento de este tipo de máquinas. También el poder empezar en este mundo de la impresión 3D porque tenía bastante tiempo queriendo tener una máquina de estas. Próximamente estaré subiendo más contenido acerca de las cosas que estaré imprimiendo. También estaré realizando un curso de modelado 3D para aprender a realizar mis propios objetos. Y bueno gente, esto ha sido todo. Si les ha gustado no se olviden de darle like, suscribirse y dejar sus comentarios. Los estaré leyendo. Éxitos en todo lo que se propongan y nos vemos en la próxima.